Buenos días, queridos estudiantes. El tema 12 es exploración de fondo de ojo. El fondo de ojo, como hemos ido estudiando hasta la fecha, es la parte posterior que se encuentra en la porción interna, o como su nombre mismo lo dice, en la porción posterior del globo ocular. El fondo de ojo es la estructura más importante del ojo respecto a la capacidad de transformar los estímulos luminosos en imágenes. Cuando llegan los rayos de un foco externo hacia el ojo, estos ojos deben tener la capacidad de interpretar esa imagen y transducirlos en una corriente neurológica que se va a ser transmitida a través del nervio óptico desde la impresión de la imagen a través de toda la cintilla óptica hasta llegar a los centros primarios de visión que están en la región occipital del cerebro, lo que va a ocasionar que se proyecte toda la vía óptica. El fondo de ojo, a su vez, es propietario, se puede decir, del único centro de visión o punto de visión, la cual es la mácula. Dentro de la mácula encontramos la fobia y dentro de la fobia la fobiola. Todo este complejo en la interpretación diagnóstica va a ser interpretada como una mancha ciega. También tenemos dentro del fondo de ojo una segunda parte muy importante que es el disco óptico. El disco óptico va a ser por donde emergen los vasos retiniales que va a estar comprendidos por las arterias y las venas de la retina a través de un disco que va a contemplar una excavación por donde surge es el principio del nervio óptico. Y la tercera parte, que va a ser la retina periférica, que va a comprender todos los espacios que no comprendan ni la área macular ni el área del disco óptico, que es la extensión completa por donde pasan las ramas de las arteriolas y de las venas de la retina, la formación transparente de la retina me va a dar paso hacia la coroides, que va a ser la capa vascular. Por lo tanto, cuando yo hago el fondo de ojo con un oftalmoscopio, ya sea directo o indirecto, voy a ver una imagen rojo-naranja que es el reflejo propio de los vasos nutricionales de la coroides, que es la segunda capa del ojo o la capa vascular. De ahí la importancia de tener un manejo claro y preciso del fondo de ojo. Tenemos muchos métodos para explorar el fondo de ojo, entre los que encontramos la oftalmoscopía indirecta a través del oftalmoscopio indirecto, que es una forma de explorar el fondo de ojo, el cual nos va a dar una imagen invertida, para lo cual necesitamos el uso de una máscara donde va a estar el oftalmoscopio indirecto y de un lente regularmente el de 90 dioptrías que me va a dar una exploración del fondo de ojo más amplia, pero la imagen va a ser invertida. También tenemos el biomicroscopio con lámpara de hendidura, que es un instrumento o un equipo conformado por lentes, por espejos, que van a hacer una magnificación de la imagen y me van a poder ayudar a ver las cualidades desde la parte externa que va a comprender los anejos, que son las pestañas, las cejas, los párpados. Pueden ayudarme a ver la motilidad extrínseca, que va a estar formada por los 6 músculos extraoculares, que son voluntarios. Me va a ayudar a ver el movimiento de la pupila, que está ocasionado por la musculatura intrínseca, que es involuntaria, que me va a ayudar a hacer la miosis y midriasis del ojo.
Y también vamos a tener la capacidad de ver todo lo que es el segmento anterior y el segmento posterior. Muchas veces también para ver el polo posterior o el fondo de ojo, nos va a ayudar a verlo a través de un lente de amplificación de 90 dioptrías, de 20 dioptrías, de 80 o de 70 dioptrías. Tenemos también la retinografía, que es con el uso de un retinógrafo, que vamos a hacer la exploración del fondo de ojo, el cual es un instrumento diagnóstico digital de alta precisión, que puede ser solamente una retinografía sencilla, o puede ser una retinofluoresceinografía, en el cual vamos a inyectarle al paciente fluoresceína endovenoso, y esta fluoresceína va a ir tiñendo todo el contorno de los vasos, las arteriolas, y nos va a ayudar a ver el estado de nutrición, sobre todo vascular, si no hay hemorragias, si no hay engrosamiento, si no hay oclusiones, si no hay obstrucciones de la vía retinial, tanto en sus arterias como en sus venas. Y el instrumento fundamental o el equipo con el que contamos como médicos generales, el cual va a afrontar en primera instancia al paciente, el oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo nos va a ayudar a tener una clara visualización del fondo del ojo, en el cual podemos explorar primero si la existencia del reflejo rojo-naranja, el cual nos quiere decir que todos los medios transparentes están transparentes y no hay ninguna obstrucción en los medios, recordando siempre que los medios refringentes son de afuera hacia adentro, la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, y podemos visualizar las tres estructuras fundamentales del fondo de ojo. En alguna literatura están como 4 estructuras, pero para simplificar, en inicio de este tema vamos a encontrar la mácula, el disco óptico y la retina periférica. El fondo de ojo, lo más importante es hacer una valoración de qué es lo que veo al realizar un fondo de ojo. Voy a observar el lecho vascular, voy a observar en forma directa el nervio óptico, puedo utilizar siempre la dilatación para adecuar un mejor fondo de ojo, puedo realizarlo en un cuarto oscuro para que haya una midriasis natural para mejorar la visualización, y siempre tengo que delimitar la topografía de lo que voy a observar en el fondo de ojo. Pero el objetivo fundamental son esos dos: observar el lecho vascular y ver en forma directa el nervio óptico. Existen otras técnicas, como hemos mencionado, el oftalmoscopio indirecto, que generalmente es de utilización ya de la especialidad de oftalmología, sobre todo de la subespecialidad de retina. Podemos utilizar el biomicroscopio con lentes como el que vimos en la consulta cuando íbamos al hospital. Podemos realizar también ecografía para ver si existe algún desprendimiento de retina, lo cual va a alterar la estructura del fondo de ojo. Y podemos sacar imágenes con cámaras fotográficas del fondo de ojo que nos van a dar una imagen secuencial de todo el estado de la retina. Hablemos un poco de la oftalmoscopía binocular indirecta, el cual ustedes realizaron un trabajo. Va a ofrecer una imagen amplia, pero invertida. Va a ser real, pero tengo que tener el suficiente conocimiento para acomodar a la topografía real, pero de forma no invertida. Los instrumentos: un oftalmoscopio binocular indirecto, una lupa convexa esférica, un indentador para hacer aplanación. Con una lupa de 20 dioptrías, la magnificación es de 3 campos y el campo de observación es de 45 grados. Ahí vemos en la imagen el oftalmoscopio binocular, que está a tipo de máscara sobre el médico que lo realiza.
En su mano está agarrando una lupa convexa esférica de 20 dioptrías. Y en la parte inferior vemos un identador que se pone como en su dedo, puede ser en el dedo índice, para ir aplanando las regiones del ojo para tener un mayor campo de visualización. La biomicroscopía, que se la realiza con el biomicroscopio con lámpara de hendidura, se utilizan lentes intercalares o lentes de contacto para hacer una exploración directa y real, pero el campo de exploración es limitado. Y el que nos interesa más es la oftalmoscopía directa, que va a haber una proyección de la luz a través de un prisma del oftalmoscopio al fondo de ojo, que se refleja en la retina y es corregida por el observador a través de un orificio. El oftalmoscopio va a constar de tres partes: el cabezal con lentes positivas para las hipermetropias y, y negativos para las correcciones miópicas. De enfoque va a tener filtro azul y verde, va a tener un visoscopio de rejilla o estrella. La luz puede ser una bombilla halógena, aunque actualmente ya vienen eh, con una capacidad de recepción más amplia, los diafragmas de apertura y mecanismo de regulación de intensidad luminosa. Generalmente esta luz es blanca porque ya es halógeno, pero antiguamente la luz que emitieron era luz amarillenta. La base, que base por donde voy a sujetarlo, puede tener baterías recargables o estándar, o directamente va a ser empotrado hacia la pared para asumir o usarse con corriente eléctrica. La oftalmoscopía directa, en 1850, von Helmholtz inventó el oftalmoscopio directo para ver las enfermedades del fondo de ojo. Los principios claves de la utilización es que la luz debe dirigirse muy cerca de la pupila del observador. Va a haber una reflexión de la luz en un espejo y prisma, y el disco rotatorio lateral que contiene lentes positivas y negativas. Las partes fundamentales: el cabezal, el mango y el bombillo. La luz directa va a ir a la retina a través de un espejo que va a reflejar un rayo de luz. Existen oftalmoscopios que tienen una amplificación de 14 o hasta 16 aumentos positivos y negativos. Las ventajas e inconvenientes de la oftalmoscopía directa: base las ventajas es de fácil uso, fácilmente es portable, es útil en el cribado o en el triaje, su costo es bajo, la imagen es amplificada. Los inconvenientes: no permite la visualización en medios turbios como opacidades del cristalino, como hemovitrios o sangre en el vitrio, en ifemas o sangre en cámara anterior. El campo de visualización es muy limitado. Falta de estereopsis o percepción de profundidad en el explorador lo dificulta, porque debemos ver con un solo ojo, y la necesidad de acercarse demasiado, que actualmente no lo estamos realizando sin las medidas adecuadas de bioseguridad, porque puede haber contaminación o contagio. Y no se puede explorar la periferia de la retina, solamente puede explorar el área de la mácula y el área de la retina central. El oftalmoscopio directo va a tener una apertura grande, una visión en pupilas dilatadas es lo ideal, aunque también se puede hacer una oftalmoscopía directa sin dilatar la pupila. Va a haber una apertura pequeña para la visión de pupila sin dilatación. Va a haber el filtro verde, que va a ayudarme a ver las estructuras vasculares y las fibras nerviosas, eso es muy importante. Con el filtro verde veo estructuras vasculares y las fibras nerviosas. Va a tener un filtro azul, el cual me va a ayudar a ver erosiones o úlceras corneales teñidas con fluoresceína en el caso de que no tenga una lámpara de hendidura, pero sí cuente con fluoresceína. La apertura de fijación va a haber lesiones para ver lesiones maculares,
Y la apertura de hendidura para ver diferencias de nivel en elevaciones o depresiones y el calibre de los vasos y explorar la cámara anterior. Para la oftalmoscopía directa, un elemento o complemento muy necesario, primero debe ser siempre dilatar la pupila. Para dilatar la pupila, me vas a dar una amplitud más grande de exploración, por lo cual voy a poder ver más regiones del fondo de ojo. Generalmente el dilatador se utiliza es en gotas y los más usados actualmente son la tropicamida al 0.5% y la fenilefrina al 5%. Se los utiliza más ampliamente porque su efecto inicia más rápido, pero dura menos tiempo. La dilatación de la pupila puedo hacerlo con colirios midriáticos disponibles. Generalmente son antimuscarínicos y simpaticomiméticos. El fármaco puede elegir desde una tropicamida al 1%, que me va a hacer un efecto máximo a los 30 minutos, pero va a durar de 4 a 6 horas. Puede utilizar un cicloplégico de 0.5% a 1% que va a iniciar a los 45 minutos, pero va a durarme 24 horas. Puede utilizar la omatropina de 1.5 a 2%, que va a iniciar a los 45 minutos, pero su duración es de 24 a 48 horas. Entonces, todo ese tiempo el paciente va a estar dilatado. O puede utilizar lo que antiguamente se comenzó a utilizar, que era la atropina, de 0.5% a 1%, que dura o inicia su efecto a los 40 minutos, el efecto máximo, pero la duración es muy larga, es de 7 días, entonces el paciente va a estar dilatado por 7 días y puede tener otras reacciones adversas porque lo estoy atropinizando. Y actualmente un medicamento novedoso, pero que tarda mucho en hacer su efecto máximo, es la fenilefrina, que puede durar de 5 hasta 7 horas. Siempre teniendo en cuenta que el patrón de duración de este cuadro es un aproximado. Este cuadro es muy importante, es prácticamente pregunta de examen, los tiempos y las duraciones. ¿Por qué? Porque a veces yo le echo a un paciente la tropicamida y en teoría a las 6 horas debe desaparecer, pero he visto pacientes que a la semana siguen dilatadas las pupilas. Y en el caso de la atropina, a veces el tiempo máximo de duración debe ser de 7 días, pero hay pacientes en los que tú le echas y se quedan 6 meses, un año dilatado. Es dependiendo mucho de cómo va a aceptar el organismo del paciente la duración y los efectos secundarios. Al dilatar la pupila, como dijimos, con los simpaticomiméticos o parasimpaticolíticos, la fenilefrina y el ciclopentolato va a ocasionarme como efecto secundario una visión borrosa y fotofobia. La atropina hasta 2 semanas me puede dar incapacidad de acomodación, procesos inflamatorios y hasta un estrabismo. Los pacientes neurológicos pueden darme anisocoria. Eh, Cristina, ¿qué es anisocoria? Es el tamaño de la pupila diferente en ambos ojos. En uno puede estar Eh, midriático y en el otro con miosis. Perfecto. El aumento de la presión arterial y alucinaciones en niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con los midriáticos. A mí en lo personal no me gusta dilatar, no dilato, porque también aparte de estos efectos de alucinaciones, aumento de la presión arterial, anisocoria, procesos inflamatorios, estrabismo, fotofobia, visión borrosa, incapacidad de acomodación, me puede dar también procesos convulsivos. Entonces, lo ideal siempre es dilatar en un lugar que tenga todos
las condiciones de un manejo de las reacciones adversas. En teoría, toda persona desde un recién nacido hasta los 18 años, para hacer incluso la medición de lentes, se debe dilatar, pero esta dilatación es relativa, ya que contamos actualmente con el apoyo del autorrefractómetro para hacer las mediciones de lentes. Entonces, siempre tengan mucho cuidado a la hora de dilatar, porque a veces uno dilata porque tiene el dilatador y vas a ver más campo y te sucede una infinidad de complicaciones en ese momento. En esta imagen vemos lo que nos ha explicado Cristina, la pupila de un ojo está, en caso de este ojo está pequeña y en caso de ojo está más dilatada. Esa es la anisocoria. Muy bien. El examen del fondo de ojo tiene un método. O sea, no es observar el fondo de ojo y a ver qué es lo que veo, sino tenemos que seguir un método. Debe haber una luz de la habitación, debe ser generalmente tenue o estar apagada para ocasionar una midriasis mayor. El oftalmoscopio frente al ojo dominante y 20 a 30 centímetros del explorador. La luz dirigida al área pupilar y con una lente neutral en cero o haciendo la corrección del defecto refractivo del explorador. Debe verse una pupila de color rojo anaranjado, que es el reflejo del fondo de ojo. Si no vemos este reflejo del fondo de ojo o este reflejo rojo-naranja, debemos pensar en una opacidad en los medios del ojo, una catarata, una enfermedad de la córnea. Evaluación del estado de los medios transparentes. Estela, mencióname en el orden que tú desees, pero dime de dónde estás comenzando los medios refringentes del ojo. De afuera hacia adentro, doctor. Ya, ¿Qué es la córnea? ¿Qué es la córnea? El humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y llegamos ya a la retina. ya, gracias. Entonces, voy descartando la presencia de cataratas. Lucero, en la córnea, ¿qué puedo encontrar que no me permita ver el fondo de ojo? En la córnea se puede evidenciar opacidades, doctor. ¿Cómo se clasifican las opacidades? Mm, en dos, doctor. Una que es de... ay, unas que son no, doctor, las opacidades se clasifican en tres. Son las navéculas, las... Ay, no, no me acuerdo. Yo Lucero, le esa es respondo, pregunta de doctor. examen y estamos a una semana del examen. ¿Le puedo responder, doctor? Carlos, no, Restricciones, claro. Carlos, dime, opacidades de la córnea. No recuerdo, doctor. Doctor, yo le Perfecto. puedo responder. Michelle, Sí, Son tres. ya, dime. navécula, mácula Ya, y leucoma. muy bien. Esas son las tres formas de clasificar que son por grados. Recuérdense que la navécula es una opacificación, primero, no muy profunda, no ha invadido muchas capas de la córnea. Michelle, ¿cuántas capas tiene la córnea? 5, doctor. ¿Ya? ¿Cuáles son? Ahorita le digo. Mm, está... Ay, no, no me acuerdo, doctor. Creo que de afuera hacia Ya. adentro le puedo decir. A ver, de afuera hacia adentro, dime.
Hola. Hola. Doctor, ¿Estás ahí, Catherine? ¿sí me escucha? Sí, dime. Ya. Estaba el epitelio, el Bowman o membrana de Bowman. Ya. Luego venía el estroma, Ujú. la membrana de Essen Ya. y el endotelio. De afuera hacia Ya. adentro sería. Está bien. Muy bien, gracias. Jimena, dime en la córnea, ¿cómo se llama la inflamación de la córnea? Queratitis. Ya, la queratitis. Acuérdense que la queratitis puede ser de muchos tipos, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser por un hongo, puede ser por quemaduras o radiaciones ultravioleta. Entonces, cualquiera de estas lesiones me va a dar una opacidad. Marlene, dime qué enfermedades o qué problemas puedo encontrar en el humor acuoso que me dificulte ver el fondo de ojo. Mifema ¿Ya? ¿Qué es el ifema? es acumulación de pus, doctor, ¿En dónde? en el globo ocular, en el humor acuoso. Así. Puede haber hemorragias. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Hemorragias, ¿Sabes o no? no recuerdo bien, doctor. Tienen que tener, si van a ayudarse con literatura, tienen que tenerlo en orden porque ustedes están más, me preocupan realmente. Ifema, hipopion. El hipopion es pus en cámara anterior, en el humor acuoso, y el ifema es sangre. Muy bien. Cristina, ¿qué opacidades o qué problemas se pueden presentar por el aumento de la presión intraocular en el ojo? El leucoma, doctor. ¿Qué cosa? ¿Qué has dicho? Aumento de presión. Sí, ¿cómo se llama? No sé, doctor. Eso es Glaucoma, desprendimiento de doctor. retina. Glaucoma, doctor. Estela, ¿cómo se llama cuando la presión intraocular del ojo ha aumentado? Es glaucoma, doctor. Es glaucoma. Mal. Lucero, ¿cómo se llama cuando la presión de humor acuoso ha aumentado? No, doctor, no. Carlos, ¿Es glaucoma, doctor? no. ¿No es Marlene, desprendimiento, Generar desprendimiento de Marlene, ¿sabes o no? no, doctor, no solo sé Ya. que es Catherine, desprendimiento de retina. pero No. no estoy hablando de la retina, Marlene, estoy hablando del aumento de la presión intraocular. Jimena, Ah, ¿no? Ya, anótense. Cuando aumenta la presión del humor acuoso o aumenta la presión intraocular, se llama hipertensión intraocular, que no es lo mismo que glaucoma, porque glaucoma es un síndrome que está compuesto, puede o no puede tener hipertensión puede haber o no hipertensión intraocular, tiene que haber una alteración del fondo de ojo, tiene que haber disminución de la visión, tiene que haber muerte de fibras nerviosas.
Carlos, ¿qué alteraciones puedo tener en el cristalino? Cataratas, doctor. ¿Qué más? Eh, mm, no, doctor. No recuerdo. Ya. En el cristalino puede haber muchas complicaciones. Puede haber una esclerosis del cristalino, que es un inicio antes de que se forme la catarata. Puede haber catarata. Puede haber una fractura del cristalino, que se llama pseudofaquia, o ausencia del cristalino, cuando hay una subluxación del cristalino. Muy bien. Marlene, ¿qué opacidad o qué alteración puedo tener en el humor acuoso o en el, perdón, en el humor vítreo? Marlene. No recuerdo. Wow. Catherine, ¿Puede volver a repetir, por favor, su pregunta, doctor? ¿qué opacidad o alteración puede haber en el humor vítreo que no me permita ver el fondo de ojo? Mm, Hemovitrio, doctor. Ya, muy bien. El hemovitrio, ¿qué es hemovitrio, Carlos? Es la acumulación de sangre, doctor, en el humor vitrio. Excelente, muy bien. ¿Qué más puedo haber ahí, Carlos? A ver. Carlos. Mm, Igual que en la cámara anterior o en el humor acuoso también puede haber pus. Si hay sangre puede haber pus, como en la cámara anterior. Pero aquí puede llamarse o puede haber una presencia de una endoftalmitis. Ya. ¿Qué alteración, ahora sí viene lo que me estabas diciendo, Marlene, puede haber en la retina que me va a alterar la visualización del fondo de ojo? En el desprendimiento de retina. Exacto, recién llegamos ahí. Puede haber un desprendimiento de retina que es y se va a acumular líquido entre la retina y el... Puede haber un desprendimiento también del vitrio posterior. Va a haber una dificultad. En el vitrio también puede haber lo que se llama sínquisis vitrea o asteroides en vitrio. Cuando yo le hago el fondo de ojo, no puedo ver el fondo de ojo porque ahí adentro se me hace como si fuera una noche estrellada y están cayendo hartas estrellas fugaces, que eso es la asteroides vitrea o sínquisis vitrea o centellisis de sínquisis vitrea. Entonces, todo lo que hemos ahora repasado, que ya lo hemos hablado, deben saber para su examen. Esas son las opacidades más básicas que vamos a encontrar. Perfecto. Entonces, siempre tengo que evaluar los medios transparentes buscando todo eso. Debe haber un acercamiento al ojo del paciente, sentarse a la misma altura, mano izquierda para evaluar el ojo izquierdo, dedo índice en disco rotatorio, situar mirada hacia el lado nasal, identificar lo primero la papila mediante los vasos retinianos. Para hacer este fondo de ojo, debo dominar la topografía del fondo de ojo, es decir, ya debo ir con una imagen pregrabada en mi memoria para saber qué es lo que estoy buscando. El esquema de la anatomía normal de la retina va a ser que la mácula va a ser la parte oscura, que es esta es la mácula, es esta, que está ahí, que pueden ver que he pintado en un círculo verde, esa es la mácula, es la parte oscura, que me va a representar esta misma imagen.
Esta imagen que estoy dibujando ahí es lo mismo que esta imagen, que es la mácula. Jimena, entre el cono y el bastón, ¿cuál es más fotosensible? Jimena, Doctor, entre el cono y el bastón, ¿cuál es más fotosensible? ah, ¿el bastón? No me estás preguntando cuál es ¿El el bastón? cono o el bastón. ¿Por qué? Porque estos, ¿cómo se dice? Eh, no sé, Está bien tu respuesta, pero ¿por qué? Justifica por qué es más sensible el bastón. porque estos se activan cuando hay menor luminosidad. Ya, está bien. Son más fotosensibles porque a una poca intensidad luminosa estos se activan, ¿verdad? Sin embargo, los conos necesitan más estímulo luminoso. Muy bien. Entonces, el segundo punto que tenemos que ver es el disco, que es este. El disco, que vendría a ser esto. Y todo lo demás que no está dentro de esta parte es la retina periférica, que se va a dividir por cuadrantes. El cuadrante nasal, que es el cercano a la nariz, el cuadrante superior y el cuadrante. La unidad de medida va a ser el diámetro de la pupila, que va a ser de 1.5 milímetros. 3 sectores vamos a explorar fundamentalmente, que es el del fondo de ojo. Voy a ver la retina central, la retina periférica y el área intermedio o área macular en otra literatura. El fondo de ojo, vamos a tener que las hojas del tejido que recubren el cuerpo vítreo, con excepción del segmento más anterior, la luz va a entrar a través de la córnea, va a pasar el humor acuoso, va a pasar la pupila, va a atravesar todo el espesor del cristalino, va a pasar todo el espacio comprendido por el humor vítreo hasta llegar al fondo de ojo, justamente en el área macular. En el área macular, una vez puedo buscar hacia su lado el área del disco óptico y todo lo demás que me va a rodear es la retina periférica. Entonces, cuando uso el oftalmoscopio indirecto, solo veo esta área, nada más. Sin embargo, cuando utilizo el oftalmoscopio directo, hago una visualización por zonas, pero de forma general. Las estructuras del fondo de ojo voy a ver una paquimetría, puedo buscar temporales, puedo visualizar las arterias, puedo visualizar las venas, puedo visualizar la estructura o la coloración de la coroides. Y el parénquima retiniano va a ser una membrana semitransparente, una coloración rojiza por el epitelio pigmentado, que va a variar de acuerdo a la edad, la raza y el color de la persona.
Los vasos retinianos en un paquete vascular, las ramas de los vasos no llegarían a la fovea, no hay anastomosis, la vena es más oscura y de un trayecto ondulado a comparación de las arterias. Va a haber un reflejo arteriolar y una arteria cilioretiniana. La mácula va a medir 1.5 milímetros, su coloración es oscura y en el centro se ubica la fovea. Cuando voy a ver el paquete o el esquema topográfico del fondo de ojo, en el círculo A voy a ver una circunferencia que pasa por la salida de las venas vorticosas, el límite anterior del polo posterior, una zona ecuatorial entre la distancia A a C. En el círculo B voy a ver la línea del ecuador, una zona de la hora serrata. En la D, la hora serrata. Podemos observar el tamaño de la zona ecuatorial medido en papilas. Y 4, podemos ver el medio de esta línea del ecuador. En el círculo rojo está el polo posterior, que va a ser el área de la mácula. La flecha, todo el espacio que me va a marcar la flecha blanca es el fondo medio. Y la flecha amarilla me da el fondo periférico. Entonces tenemos desde la pars plana, que forma parte de la coroides, la hora serrata, los nervios ciliares cortos, las arterias ciliares cortas, la hora serrata nasal, la ampolla de las venas vorticosas, la arteria ciliar, el nervio ciliar, la cabeza del nervio óptico y las venas vorticosas. En una imagen más real podemos ver toda la distancia del polo posterior a partir de la papila y la arcada temporal superior. El fondo de ojo en sí va a estar vascularizado por arterias y venas. Va a ser la protrusión o el surgimiento de la papila óptica por donde surge el nervio óptico. Voy a ver el nervio óptico y los vasos en el área de la papila. El disco oval rojo amarillento, una arteria y una vena central de la retina y los trayectos de vasos en el parénquima retiniano. Y el área macular, puedo ver la luz y cuando le hago ver el área macular va a tener molestias y miosis porque es el único lugar donde realmente vemos. El disco óptico, ¿qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver el color, que debe ser rojizo, con palidez a la mitad temporal, una excavación fisiológica, que la excavación en el caso va a aumentar en el caso del glaucoma. El fondo y la forma me va a hacer una reducción del tamaño, que debe ser redondo u oval, el diámetro de 1.5 a 1.7. Tengo que ver los márgenes que sean nítidos, el borde nasal se va a ver menos definido, y la salida de vasos de la arteria central de la retina se va a dicotomizar la vena central de la retina y las arterias que son más delgadas de una porción de 2 a 3 y el color es más rojo claro. En la retina debo ver los vasos, la distribución de las paredes, el parénquima retiniano. Debe ser rosado o marrón claro, libre de exudados o de hemorragias. Y el área macular, que es la parte central, en la visión fina del ojo, un adelgazamiento de la retina, una fovea central con conos sin capilares. Y dentro de la fovea voy a encontrar la foveola, que es una depresión central, donde alcanzo la agudeza visual del 20/20, la mirada hacia la luz de exploración y un aspecto pigmentado y un reflejo foveal, recordando siempre que la retina va a tener 10 capas. El área del disco óptico papila, tenemos que explorar la constitución, la forma, el tamaño, los bordes, el nivel y el color. En los vasos retiniales tengo que explorar el trayecto, calibre, color, reflejos, si hay cruces arteriovenosos.
Y las venas son más flexuosas, de mayor calibre y más oscuras, a diferencia de las arteriolas que son más delgadas, de menor calibre, y el reflejo va a ser un rojo más claro. Cuando yo encuentro, veo la papila, la mácula, la arcada temporal inferior, la arcada temporal superior, la retina temporal y la retina nasal. Un fondo de ojo. Cristina, por favor, dime qué te estoy señalando ahí. La mácula, doctor. Estela, ¿qué te estoy marcando ahí? Es el disco óptico, doctor. Ya. Lucero, ¿qué es lo demás que no te estoy marcando? La retina periférica, doctor. Entonces, eso es lo que debo ver en un fondo de ojo normal. Hasta ahora hemos visto un fondo de ojo normal, todo bonito, todo ideal, sus arcadas superiores, tenemos su arcada superior e inferior, la papila, la mácula. Recuérdense siempre que la papila va a estar al lado de la retina nasal y la mácula al lado de la retina temporal, independientemente del ojo que estemos explorando. Entonces, ven, esta retina está todo bien, no hay nada. La coloración es normal, no existe sangrados, no existen exudados, no existen ninguna alteración. Pero estas otras retinas también son normales, pero vamos a encontrar variaciones vasculares. Si ustedes se dan cuenta, en esta retina, que es la retina patrón, surgen los vasos de esta área de una forma normal, pero puede haber este tipo de variaciones vasculares, donde la emergencia de los vasos no sea tan ideal o no se vea tan bien, pero no por eso va a estar mal. Aquí surgen de este lado y aquí tienen aquí un entrelazamiento a partir de que están surgiendo del disco óptico. Eso no indica, no es susceptible de que estén mal. También podemos tener alteraciones en el fondo de ojo, en los cuales surge la arteria cilioretiniana de forma grande, voluminosa, y esta parte es la mácula más negra, pero también podemos encontrar fibras nerviosas mielinizadas. Esta parte que ustedes ven aquí, esta cosa blanca parecería una alteración, pero no, es simplemente una fibra nerviosa mielinizada. Acuérdense que al salir a estos lugares, las fibras nerviosas deberían desmielinizarse. Pero en este fondo de ojo, en estas 4 imágenes, aún persiste la mielinización de las fibras nerviosas, lo que le da esa coloración o aspecto blanco, que no es malo, sino es dentro de los estándares normales. Pero a un ojo inexperto parecería que hubiera una alteración en el fondo de ojo. También dense cuenta otra cosa, en este fondo de ojo que les muestro, la coloración no es tan transparente, es más atigrada, oscura. En esta los vasos no se visualizan bien, en este hay corte de vasos y en esta da una tonalidad medio amarillenta en vez de ser un reflejo rojo-naranja, pero que también puede ser dentro de lo normal. Acuérdense que todo eso va a depender de la edad, de la raza, del sexo y va a depender de alguna enfermedad que tenga el paciente, si es hipertenso, si es diabético. Tenemos estructuras del fondo de ojo que van a ser la papila, debo ver la forma, el color, los límites. Las estructuras siempre van a estar en la parte visible del nervio óptico, redondeada u ovalada. El color blanco o rosáceo en la zona central blanquecina
una excavación fisiológica que no debe sobrepasar el 30%, porque si sobrepasa el 30% ya debo pensar en un indicador más para hacer un diagnóstico de glaucoma. Los límites deben ser netos, frecuentemente en pigmentación alrededor. Los bordes del disco óptico, el borde papilar, el reborde neuroretiniano y la excavación, que es más interna y donde hay una transición entre la coloración amarillenta y blanca. Las variaciones normales de la forma del disco óptico. Estos tres imágenes que vemos son imágenes del disco óptico. Ninguna de las tres es similar, pero ninguna de las tres es patológica. Las tres imágenes son normales, pero las estructuras varían. La coloración, la ubicación. Tenemos las variaciones del tamaño. En los miopes, esta variación va a ser un cono miópico, entonces el disco óptico es más grande. Acuérdense, ¿cuáles son las características del miope, Lucero? ¿Qué es un miope, Lucero? ¿Estás ahí? Sí, doctor, solo que, perdón, hay un poquito de bulla. Ya, doctor, me preguntó de la miopía, ¿verdad? ¿Qué es miopía? La miopía es una, es la dificultad para poder, el punto de enfoque en la miopía es atrás de la retina, doctor. ¿Por qué? Doctor, un momentito, es que aquí tengo mucha bulla, por favor. Ya, recuérdense que la miopía es un defecto refractivo o una metropía, en la cual el globo ocular es más grande de lo normal, por lo que la imagen, en vez de formarse en la retina, se forma. ¿Dónde se forma la imagen de la retina, Estela? ¿Antes o después de la retina? No, es antes, es delante de la retina, en la miopía. Es delante. Cristina, ¿dónde se forma la imagen del miope? ¿Antes o después de la retina? De la miopía es delante de la retina o de la foveola. Exacto, porque el ojo es más grande. Entonces, como es más grande, el fondo de ojo se va a ver alterado. Igual el disco óptico es más grande, si puedes ver. Tiene un ojo, un disco óptico grande. En el caso del hipermetropía, ¿qué es una hipermetropía, Carlos? Doctor, ¿Qué es una hipermetropía? la hipermetropía es cuando el globo ocular es demasiado redondeado a comparación de la miopía. Entonces, por lo tanto, los rayos refractarios van posterior a la retina. Pasan las ¿Es más redondeado, me has dicho? ¿Qué es eso? Es más pequeño. Es más corto, doctor. Sí. Exacto, eso dime, es más corto. Entonces las imágenes se van a formar delante o detrás. Detrás, doctor. Porque es Exacto. más corto. Entonces, al formarse detrás, tiene un cono miópico así, es más pequeño. Si se dan cuenta, es más pequeño, casi no se ve la excavación. Parece que fuera no hubiera incluso un disco óptico. ¿Está bien? También puede haber alteración en los bordes pigmentados. Puede haber un borde pigmentado como este, que es o rojo oscuro. Puede haber un borde pigmentario blanco azulado. Puede haber un borde pigmentario en el cual no existe una definición más anaranjada y un borde pigmentario más enrojecido. Y los bordes son estos. Este es el borde. ¿Se dan cuenta? O sea, este borde, este casi ni se nota, este es más oscuro y este es más rojo. Los bordes pigmentarios pueden tener alteración, pero no por eso quiere decir que estén mal. Puede haber una variación en los bordes con el anillo escleral.
en el surgimiento de los vasos y en el surgimiento de la excavación en el disco. Puede haber una excavación fisiológica o aparentemente ausente. Cuando ustedes hacen el fondo de estas imágenes, parece que no hubiera un fondo, en el fondo de ojo, una papila o un disco óptico, porque parecería que todo es uniforme con la parte de la retina. Perfecto. Entonces, para hacer un resumen de eso, Marlene, ¿qué tengo que ver en el disco óptico? Marlene, ¿estás ahí? Sí, doctor. Dime, ¿qué tengo que ver Tengo en que el ver disco óptico? la forma, los bordes, el tamaño, el color, ¿Qué más? su constitución y el nivel. Ya, perfecto. Eso es lo que tengo que ver en el disco óptico. Vamos con la mácula. En la mácula lo que tengo que buscar es la situación, el tamaño, el aspecto, el color y los reflejos. Acuérdense que la mácula es el único lugar donde percibimos realmente la luz. Dentro se encuentra la fobia y más interiormente la fobiola. Va a estar perforando, se puede decir, las estructuras de las 10 capas retiniales y directamente va a llegar la luz hacia los fotorreceptores. En la mácula voy a encontrar la fobiola, que es el punto. Puede ser un punto más oscuro, es un punto ciego o mancha ciega. En la parte más oscura, al lado siempre del disco óptico y de la retina periférica. Va a haber los fotorreceptores. Las variedades del aspecto, puede haber una retina atigrada. Ven esas manchas en este lado, retina atigrada. Una variedad ambinoide o blanquecina en los albinos generalmente. Puede haber una opacidad o manchas hemorrágicas tipo atigrados, tipo mosaico. Todo este tipo de variaciones en la retina alrededor de la mácula son normales en la retina. Las variaciones también de la retina pueden ser en el lactante, donde va a ser más opaco y va a haber gran cantidad de Mielinización. mielinización alrededor, porque todavía no se ha desmielizado por completo. En el adulto puede haber ya una tonalidad ideal rojo-naranja. Y en los ancianos esa tonalidad varía a ser medio albinoide, medio blanquecina, medio amarilla, porque ya existe menos irrigación, hay una degeneración de las capas, normal por el envejecimiento. Entonces esta tonalidad va a variar de acuerdo incluso a la edad, a la raza, al sexo. La técnica de exploración, recordando, debe ser una habitación oscura, con buena dilatación pupilar o una buena midriasis. El explorador se sitúa enfrente y hacia un lado del paciente, coloca el dedo del índice sobre el disco, va a hacer un enfoque, va a pedir al paciente que mire un punto lejano. Para explorar el ojo derecho, el oftalmoscopio se sujeta con la mano derecha y se mira con el ojo derecho, haciendo lo propio con el ojo izquierdo. Se dirige el haz de luz hacia la pupila del paciente a una distancia de 15 centímetros aproximadamente. Se observa el fulgor pupilar, lo que indica la transparencia de los medios. Mantiene un ángulo de 15 grados al examinador. Se acerca al ojo del paciente a unos 2 o 3 centímetros y sin perder este reflejo. En caso de localizar una rama vascular, se seguirá el trayecto de esta hasta su origen común, que es el disco óptico. El examinador, en primer lugar, debe ver la papila y continuar con el recorrido del fondo ojo siguiendo las arcadas vasculares.
Acuérdense, esta es la técnica de exploración del fondo de ojo. El polo posterior, debo buscar la mácula, donde está la fóvea y la foviola interiormente de esta. Los vasos retinianos principales se examinan y se siguen de manera distal a cada uno de ellos en los 4 cuadrantes. Se examina el color, la tortuosidad, el calibre de los vasos. El polo posterior está comprendido entre las arcadas vasculares temporales, mide 5 a 6 milímetros, y es donde se localiza la mayoría de las lesiones de la retina diabética, como microaneurismas, hemorragias o exudados. Exploración de la mácula pidiendo al paciente que mire directamente hacia la luz del oftalmoscopio. Es la zona más sensible y más molesta para el paciente, lo que le va a hacer una fotofobia o una miosis. Un pequeño reflejo blanco puntiforme señala la fobia central. Hasta ahí hemos visto una retina normal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Has vuelto, Lucero? ¿Estás ahí? Sí, doctor. Ahora sí. Ya. Ya no voy a perdón, estaba ¿Hay dando alguna exámenes, hermano. pregunta? ¿Hay alguna pregunta, Jimena? No, doctor. Ya. Entonces nos vamos a los hallazgos anormales frecuentes. Puedo tener anormalidades en el fondo de ojo. Primero, no ver el fondo de ojo. Puede ser por cualquiera de las opacidades en cualquiera de los medios refringentes que hemos visto. Entonces, no puedo describir ni ver. En la historia clínica pongo, no se puede observar el fondo de ojo por, entonces ahí pongo leucoma, una nevécula, una mácula, hipopio, ifema, catarata, esclerosis, luxación, subluxación del cristalino, ifema. Puedo ver por no verlo por un hemovitrio, por una endoftalmitis. No puedo verlo por un desprendimiento de retina. Pero si es que lo veo, puedo encontrar también hallazgos anormales. Primero en el nervio óptico, puede haber un coloboma del nervio óptico. Puede haber un trastorno unilateral congénito, cierre inadecuado de la copa óptica fetal, la fosita en el borde del nervio óptico, salida anómala de vasos en la coroides, zona blanquecina, arqueada bajo el nervio óptico, eso es un coloboma del nervio óptico. Puede haber una persistencia de fibras mielinizadas. La mielinización termina en la lámina cribosa, haces de color blanco con márgenes en pluma, una variante anatómica. Puede encontrar en el nervio óptico una neuritis óptica, procesos inflamatorios usualmente unilateral, causadas por uveitis, por tumores, por enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, una disminución brusca de la agudeza visual y defecto del campo visual. Puede haber un disco hiperémico con bordes borrados, una pérdida de la excavación fisiológica y hemorragias en llama, como está en el dibujo, o una proyección de la papila menor de 3 y una atrofia óptica parcial. Puedo encontrar un papiledema en el disco óptico, un edema del nervio óptico usualmente bilateral, causado por aumento de la presión, ya sea por tumores o por hemorragias. Una medición se va a hacer una diferencia entre lentes positivas, márgenes borrados, enrojecimiento y elevación leve o nula. Una elevación pronunciada, vasos tortuosos y un edema de la retina. Puede haber una atrofia óptica. Vas a ver un aspecto blanco, nacarado, bordes y forma y márgenes normales, salida de vasos normal o atenuada y una neuritis o papiledema. Puedo tener una atrofia óptica glaucomatosa, bordes normales. Ven, esa excavación es grande, es una excavación grande que es prácticamente total, más de 80%. Salida de los vasos anormales, van a estar rechazados hacia el lado nasal. En la retina puedo ver una retinopatía diabética, primera causa de ceguera.
diabetes mellitus mayor de 8 años, un disco óptico normal, una proliferación anormal de vasos, una neoformación de vasos. El parénquima retiniano va a haber hemorragias, exudados serios o algodonosos. Va a haber una mácula edematosa con hemorragias, una retinopatía hipertensiva, un adelgazamiento arteriolar, más banda refleja y pérdida de la relación 2-3. Va a haber un parénquima con hemorragias y exudados algodonosos. Compresión pueden ser en la central de la retina o de sus ramas. Un antecedente de hipertensión arterial o angioesclerosis, una oclusión de la vena central de la retina, hemorragias en forma de distribución generalizada como en la imagen de arriba, dilatación de los vasos, bordes del disco óptico perdidos, una oclusión de la rama temporal, como vemos en la imagen de abajo, con los que va a haber cambios en el sector tributario con hemorragias. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta del tema que hemos llevado? No, Cristina, ¿tienes alguna duda del tema? No, doctor. Perfecto. Estela, está bien, doctor. No, Estela. doctor, aquí estoy. No, está bien, doctor. Lucero, Doctor, respecto a las variaciones fisiológicas del fondo de ojo, usted nos ha hablado de las fibras de mielina y ahora no sé si podría explicarnos, no lo he entendido yo muy bien a la seda mojada, estaba en lo que nos mandó. ya, primero de las diapositivas, ¿tienes alguna duda para quitarlo? No, de las diapositivas no, doctor. Ya, Carlos, No, doctor. Marlene, No, doctor. Michelle, No, doctor. Jimena, No, doctor. perfecto. Entonces, algo que siempre tienen que tener en cuenta cuando vean el fondo de ojo es que es un tema, primero, bastante amplio y segundo, que el fondo de ojo es el único lugar donde podemos ver de forma en vivo una parte directa de lo que está sucediendo en el cerebro. Por lo que siempre tenemos que tener en cuenta que una adecuada exploración me va a dar una real visualización del estado de enfermedades sistémicas. Por lo que es muy importante siempre antes de ver el fondo de ojo hacer una buena anamnesis, preguntar sus antecedentes patológicos, su estilo de vida de la persona y con esto podemos tener una mejor impresión de lo que vamos a ver. El documento del que habla Lucero es el documento que les he mandado, que es un documento bastante amplio, en el cual vemos desde la exploración de los medios refringentes. En este momento, esta persona en la imagen, Cristina, ¿qué está haciendo? ¿Un fondo de ojo o está buscando el reflejo rojo-naranja? Está buscando el reflejo rojo-naranja. Ya. Para hacer esta técnica, ¿tiene que cambiar de mano al ver el ojo derecho y el ojo izquierdo o no? Eh, mm, no, no es necesario. Perfecto, no es necesario ni tampoco cambiar de lado ni acercarse a esa distancia. Está bien, está buscando el reflejo de rojo-naranja. Al buscar el reflejo de rojo-naranja, automáticamente está explorando los medios refringentes.
del ojo mediante la oftalmoscopía a distancia. ¿Por qué? Porque si veo el reflejo rojo-naranja, quiere decir que todos los medios están transparentes, por lo que se explora la córnea, humor acuoso, cristalino y el cuerpo vítreo o humor vítreo. Muy bien. En el caso excepcional, por falta de fluido eléctrico, el oftalmoscopio puede ser con batería. En el oftalmoscopio indirecto, en nuestro medio, por ejemplo, es utilizado solamente por los oftalmólogos, pero el directo no. Como principio, siempre se debe realizar a una distancia adecuada, puede ser 40, 30, 50 centímetros, de acuerdo a la comunidad del explorador. Las opacidades de la córnea del cristalino van a aparecer de color oscuro y en el fondo del rojo me van a impedir ver esa área. Cuando el paciente va a mirar hacia arriba, puedo ver las opacidades corneales. Si están en el centro, me va a dificultar, pero si se encuentra en la cara anterior del cristalino, le puedo hacer mover y puedo observar un poco más claramente. Para esto era muy importante saber las imágenes de Purkinje. Carlos, mencióname las imágenes de Purkinje, ¿cuáles son y qué información me aportan? Carlos, ¿estás ahí? Sí, doctor. Dime. ¿Sabes o no? No, doctor. Me olvidé, doctor. ¿Alguien sabe sobre las imágenes de Purkinje? Doctor, respecto a lo que he leído, ¿le puedo responder? A ver, dime. Son tres imágenes. Eh, la Ya. primera es que es de la córnea, o sea, cuando nosotros movemos se va a mover en conjunto a lo que nosotros movamos. La segunda es del Ya. cristalino y habla de que está de la primera al lado, eso lo he entendido, y de la tercera es que es a lo contrario, siempre es a lo contrario y es invertido, igual es el cristalino, doctor. Ya. La primera imagen de Purkinje va al mismo lado que la imagen que estoy haciendo, que el movimiento, y refleja la cara corneal, la cara anterior de la córnea. La segunda imagen va a ser invertida, me va a reflejar la cara anterior del cristalino. Y la tercera imagen es igual al mismo lado y me va a imaginar la cara posterior del cristalino. Bueno, entonces para tener un poquito más de claridad, tarea para complemento de esta unidad, las tres imágenes de Purkinje, por favor. Me lo pueden entregar hasta el jueves. Eso es una de las tres. Vamos. Entonces, las opacidades del cuerpo vítreo, pueden haber flóculos, pueden haber manchas que pueden moverse conjuntamente con el vitrio y va a haber una alteración en el movimiento. En la retina va a haber los desprendimientos de retina, como nos mencionaba Marlene. Puede haber una visualización del desprendimiento propio o puede haber simplemente la pérdida de la agudeza visual. La exploración del fondo de ojo mediante la oftalmoscopía va a tener el método del oftalmoscopio indirecto, cual me va a dar una imagen invertida con la ayuda de un lente. La oftalmoscopía directa va a ver una imagen directa para el cual tengo que acercarme, prácticamente estar muy cerca del ojo examinado, varío el ojo y varío la mano para hacer la exploración. La distancia generalmente es de 2 a 3 centímetros de distancia. Al ver el fondo de ojo, tengo que ver tres aspectos importantes: la papila o disco o cabeza del nervio óptico, la mácula lútea o fovea y la retina periférica. Aquí lo separa entre vasos y retina, pero para nuestro conocimiento general lo aceptamos como retina periférica, que me va a englobar la retina y los vasos arteriolares y las venas.
El esquema metodológico va a ser 1, el disco óptico, 2, la mácula y 3 y 4, la retina, donde va a estar comprendidos los vasos arteriolares y venosos como retina periférica. En la papila voy a ver la forma, que va a ser irregularmente circular o ovalada. El tamaño corresponde a 1.5 milímetros. El color debe ser rosado claro, los bordes bien definidos y la superficie debe ser plana y ligeramente excavada. Esta parte me da, para el examen, me da fácilmente un enlace. Entonces, acuérdense de esas características y con quién enlazar. Los vasos también me dan la rama arteriolar, el color es rojo claro, son las arteriolas, y rojo oscuro las venas. El calibre de las arteriolas es 2/3 menos que el de las venas, es decir, las venas son más gruesas. Y el reflejo de las arteriolas es brillante a lo largo de ellos. En la mácula la situación está a 2 milímetros, va a carecer de vasos. El color es oscuro en relación al fondo de ojo. Y en el centro va a tener un punto brillante que es la fovea central. La retina periférica va a comprender el estudio del resto del fondo del ojo, un color transparente, una coloración dependiendo de los vasos de la coroides, del pigmento retiniano, de acuerdo a las características de la persona. Puede ser rojo anaranjado en personas rubias, puede ser rojo ladrillo en personas morenas, puede ser atigrado en personas con escasez de pigmento retiniano, y coroideo y albino en personas que presentan el albinismo sin pigmento retiniano ni coroideo. Las variaciones del fondo de ojo normal, pueden haber fibras de mielina porque no se han desmielinizado, que es lo que se conoce como cilindroejes en algunas fibras nerviosas. El nervio óptico posee una cubierta de mielina a nivel de la papila y se continúa hasta el disco, presentando zonas blanquecinas que se extienden hacia cierta distancia de la papila y terminan en forma de penachos o de crucero. Doctor, es en, en las variaciones fisiológicas, abajo de eso, más abajo está. Es el segundo. Ya, la seda mojada va a ser un lustre brillante de la retina a lo largo de los vasos, que va a cambiar. Quiere decir que vamos a tener todo este trayecto brilloso, porque va a parecer que está cubierto por una capa de seda, ¿me entiendes? A lo largo de los vasos, que va a cambiar su posición de acuerdo a la rotación del oftalmoscopio, el brillo sobre todo. Y una pseudoneuritis, que es la presencia de la papila con borde indefinido, que puede causar una ligeración elevada. De esto, lo que es pregunta va a entrar es seguramente lo de las fibras de mielina o desmielinizadas, que es algo más identificable. Lo demás son otro tipo de variaciones como la seda mojada y la pseudoneuritis. Esta parte de la variación del fondo de ojo está muy bueno para un enlace. Entonces, acuérdense las características para un enlace. Lo veo bastante cómodo para el examen. El fondo de ojo, siempre acuérdense que las características van a ser delimitar la topografía, la clasificación de las enfermedades de retina. Una vez que yo sé ya el fondo de ojo normal, puedo clasificar las enfermedades de la retina, que pueden ser enfermedades vasculares. Dame un ejemplo de enfermedad vascular, Marlene. ¿Una vasculitis, doctor? No, a ver, primero concéntrense. Hipertensiva, doctor. Como enfermedades, dime, Carlos. Retinopatía hipertensiva, doctor. Excelente. ¿Otro más? Diabética. Igual, Retinopatía hipertensiva, retinopatía
diabético. Muy bien. Esos dos son claves en las... Maestro Mel. Alguien mencióneme 2 ejemplos de obstrucciones vasculares. Cristina, dime una obstrucción vascular. Cristina, ¿estás ahí? Cristina, Sí, doctor. dime, ¿sabes o no sabes? Mm, la Esa es la obstrucción, tarea que han retinopatía hecho. Si de la hasta prematuridad. alguien sabe, como obstrucciones vasculares podemos tener una oclusión de la vena central de la retina, una oclusión de la rama de una vena o de una arteria de la retina. Su mismo nombre le dice obstrucción. Como enfermedades inflamatorias, dime, Catherine. Perfecto. Enfermedades vasculares. Tenemos la retinopatía hipertensiva con sus alteraciones, su etiología, su diagnóstico. Podemos clasificarlos de acuerdo a la Kate Waneher-Barker en grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, donde va a ver las alteraciones de los vasos retinales, su tratamiento y su pronóstico. La retinopatía diabética, la enfermedad de base, la evolución de la enfermedad de base, que puede tener una retinopatía diabética de base y si se va complicando, pasa a una retinopatía diabética preproliferativa, donde no hay todavía proliferación de vasos, pero sí puede haber alteraciones vasculares, hemorragias y al final la más severa que es una retinopatía diabética proliferativa donde hay neovascularización y todas sus complicaciones desde una hemorragia, un desprendimiento hasta un glaucoma neovascular. Y tenemos también la retinopatía por toxemia del embarazo. Esas 3 son las retinopatías vasculares. Una retinopatía por toxemia del embarazo después de las 20 semanas de gestación. Y tenemos una muy especial en los niños, que es la retinopatía de la prematuridad o fibroplastía retrolental. Entonces serían 4 retinopatías vasculares. En la retinopatía o por oclusiones, tenemos la oclusión de la vena central de la retina como ejemplo, pero también podemos tener las oclusiones de las ramas o de las arterias y de las venas. Como inflamatorias tenemos la enfermedad de ELS o hemorragia recidivante del vitrio. La arteritis craneal o arteritis de células girantes o arteritis temporales. Como cuarto punto que era las enfermedades heredodegenerativas, tenemos las degeneraciones por envejecimiento como ser la maculopatía serosa central. Y como desprendimiento de retina, el propio desprendimiento de retina con sus manifestaciones reumatógenos y heredodegenerativas, que vendría a ser este punto, heredodegenerativas. Aparte de las maculopatías, tenemos la degeneración de la macular asociada a la edad, la retinosis pigmentaria, que vendría a ser dentro del englobe de las hereditarias, y las tumorales, como ser el retinoblastoma, la facomatosis, en el cual encontramos el síndrome de Sturge-Weber. ¿Han entendido esa clasificación?
Todo se reduce a este cuadro. Sí, doctor. Enfermedades vasculares, enfermedades obstructivas vasculares, inflamatorias, el desprendimiento de retina, enfermedades heredogenerativas y enfermedades tumorales, que son las enfermedades de la retina. El segundo grupo que vemos en el fondo de ojo son las enfermedades del nervio óptico, que va a ser las enfermedades del nervio óptico y de la vía óptica. Acuérdense que el nervio óptico tiene 4 porciones. La porción intraocular, que es la porción que podemos ver con el fondo de ojo, tiene una intraorbitaria que no la vemos, una intracraneal y una intracraneal. Esas 3 porciones las vamos a ver con tomografías, con resonancias magnéticas. La porción intraocular, que es la que podemos ver con el fondo de ojo, va a medir solamente 0,7 milímetros y se extiende desde la parte posterior del disco óptico hasta la parte posterior del anillo escleral, que es lo que me va a dar la excavación. Y en esta que podemos encontrar signos comunes: cefalea, diplopia, disminución de agudeza visual, alteración del campo visual, alteraciones de la visión cromática y alteraciones del diámetro de la pupila. La metodología para ver las enfermedades del ojo y de la vía óptica, lo que nosotros podemos ver con el fondo de ojo solamente va a ser la parte intraocular. Las siguientes imágenes solamente las podemos ver con tomografía, con ecografía. Lo que sí es importante saber y ver en el fondo de ojo es el papiledema, la trombosis de la vena central de la retina y la neuropatía óptica isquémica anterior o pseudopapilitis, que eso lo podemos hacer con un oftalmoscopio y hacer el examen del ojo, el fondo de ojo. Por eso es muy importante siempre ver los bordes papilares borrosos, la elevación de la papila, la excavación ausente, las venas retinianas gruesas y una hemorragia retiniana. ¿Qué enfermedades puedo ver yo en la retina en la primera porción del nervio óptico? El edema de papila y las neuropatías o neuritis ópticas, con toda su clasificación, que pueden ser por virus, pueden ser intraoculares, pueden ser por degeneraciones, tóxicos, metabólicas o por trastornos endocrinos. Su clasificación, su cuadro, me va a llegar a diferenciarlas de una atrofia óptica, que es las imágenes que hemos visto en el fondo de ojo en el PowerPoint. Y al final me ayuda a ver tener una idea de un síndrome de afectación de las vías visuales. De este síndrome solamente puedo ver la intraocular con el fondo de ojo, pero la orbital, la intracanicular y la intracraneal, sí o sí necesito imágenes de apoyo diagnóstico, que generalmente no lo hace el oftalmólogo, lo hace el neurólogo o el neurocirujano, en la cual va a poder ver toda la imagen o las alteraciones de la vía óptica en todo el surgimiento del nervio óptico. Está bien, entonces, de esta tarea que me han hecho, que me la han presentado hasta hoy en la mañana, es un tema bastante denso, pero es un resumen en esencia de lo que hemos visto en el PowerPoint. Acuérdense que las preguntas van a salir de este documento y acompañándose siempre de las imágenes del PowerPoint que acabamos de ver, pero en reducidas partes lo que hay que saber es el método de cómo realizar el fondo de ojo, la transparencia de los medios refringentes, la clasificación de la topografía del fondo de ojo. Acuérdense que le estamos dejando en 3. Papila, disco o cabeza de nervio óptico es 1. Mácula, lútea o fobia es el segundo grupo y vasos y retina pasan a la retina periférica. Que puede haber variaciones en las fibras de mielina, puede haber alteraciones en el color del fondo de ojo de acuerdo a la edad, raza, sexo y a las enfermedades secundarias y la clasificación de las enfermedades de retina, que pueden ser vasculares, de obstrucción vascular, enfermedades inflamatorias, desprendimiento de retina, enfermedades heredodegenerativas
y enfermedades tumorales, que ahí ustedes me pueden señalar, me pueden indicar o me pueden mencionar los ejemplos. No estamos entrando en profundidad de los conceptos de retinopatía hipertensiva porque no es objeto del grado. Pero yo les dejo todo el documento porque a mí me parece que lo que nos está faltando, siempre veo yo en las clases, no solo con ustedes o en esta universidad, sino en todas las universidades, que siempre la materia de oftalmología tiene un tiempo muy limitado y no se hace una profundidad en las materias. Entonces, el siguiente tema, por ejemplo, que vamos a ver, ya va directamente al cristalino. Del cristalino nos vamos a la uvea y de uvea acabamos con, si nos da tiempo, con traumatismos oculares y se acabó el módulo. Entonces siempre hay un espacio reducido para hablar de la retina y ver las enfermedades propias de la retina y del nervio óptico, pero el documento que les estoy dando, si lo leen, les va a ayudar bastante a tener una comprensión un poco más formal. ¿Está bien, Lucero? No te escucho, Lucero. Doctor, ¿puede volver a repetirlo, por favor? ¿Qué cosa? Es que tengo problemas para escuchar. Si estás mal con tu audio. ¿Tienes alguna duda, Lucero? No, del tema no, ya lo he entendido, solo esa era mi duda, porque cuando he leído decía que era es como una novesidad y hay patologías que tienen el mismo síntoma, Ya. que es blanco, y eso era, ¿cómo lo podemos diferenciar? Porque ayer me he confundido y creo que he hecho mal eso. Sí, acuérdate que en las fibras mielinizadas se va a ver como plumas y en Sí. espacios delimitados. Sin embargo, en el tipo de celofán van a hacer un recubrimiento en todo el espectro de las arteriolas y de los vasos. Se los va a recubrir como si fuera que todo el vaso está emergiendo y se va a deslumbrar al movimiento del oftalmoscopio y de las posiciones de mirada. ¿Ya? Ya, doctor, Entonces, un ratito prendan sus cámaras, por favor. Para una fotito. Los que puedan, los que no, no hay problema. Ahí está una foto. Para la posteridad. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a aprovechar un poquito el tiempo que tenemos para ver, ya, pueden apagar sus cámaras, ya sé, para ver el tema, los temas que debemos estudiar. Al principio estaba con nosotros el doctor Alejo, después se salió. En sí, los temas que van a entrar serían los siguientes. Llegaríamos hasta el anterior examen hemos dado hasta motilidad ocular y estrabismo. Entonces, lo que ahora entraría sería exploración de la conjuntiva, consideraciones anatómicas, vascularización conjuntival, examen de conjuntiva, respuesta inflamatoria, flora conjuntival. Entraría lo que es las conjuntivitis bacteriana, viral, clamidia, alérgica, dermatoconjuntivitis, irritaciones conjuntivitis, síndromes mucocutáneos, conjuntivitis de los recién nacidos, oftalmia. Entrarían neoformaciones frecuentes de la conjuntiva, sobre todo pingüécula, pterygium, lesiones pigmentarias de conjuntiva, nevoconjuntival, los melanomas, el carcinoma intraepitelial. Entraría la córnea y sus alteraciones, estructura y función, reparación corneal, exploración de la córnea, enfermedades corneales, úlceras infecciosas, queratitis infecciosas, otras formas de queratitis,
queratocono, traumatología corneal, cuerpo extraño corneal, laceración corneal, trasplante de córnea y donación de ojos. Y el tema de hoy, exploración del fondo de ojo, generalidades, oftalmoscopía directa, método de examen del fondo de ojo normal, disco óptico, mácula, retina, hallazgos anormales frecuentes del fondo de ojo, nervio óptico y retina. Entonces, este es su campo de estudio para el examen del lunes siguiente. Les recomiendo, hemos quedado para el jueves. ¿Hay alguna variación en el día o están de acuerdo todos? No, doctor, está bien. Lo mantenemos. No han encontrado otra cosa en su agenda, ¿no? No, doctor. Entonces, el jueves de 4 a 6. Si acabamos rápido, va a ser, depende de ustedes. Yo voy a darle un repaso general y pregunta-respuesta, ya prácticamente dirigido a consolidar lo que es el examen. Yo en el transcurso de hoy y de mañana ya voy a elaborar el examen, prácticamente ya está hecho. Pero como les digo, nos han indicado que deben ser 30 preguntas en la misma modalidad que la anterior vez, falso verdadero, enlace y complementación, creo que era. Igual debe ser hecho por la plataforma. Entonces, el horario del examen es de 8:15, horario de clase, hasta las 9. Les va a durar como la anterior vez sus 45 minutos. Por favor, de estos temas que les estoy pasando, traten de estudiarlo. Repásenlo. Si tienen alguna duda, me la plantean ese día. Y acuérdense que nos falta después del examen 2 clases más, máximo 3 clases más, y ya viene el examen final. Quiere decir que todo lo anterior que hemos visto, que es la primera parcial, ha sido el tema más grueso en materia, más estos 5 temas, sumado a 2 temas separados que va a ser córnea y uveitis y cristalino. Prácticamente estaríamos acabando ya todo. Yo preparé un temita adicional a esto, que era el de traumatología ocular, pero que ya le hemos dado en la sección de córnea. Si nos da tiempo, lo voy a hacer separado para verlo un poco más amplio. Si no, ya es uveitis, cristalino, y se acabó el curso conmigo. Entonces, este tema que vendría a ser desde exploración de conjuntiva, conjuntivitis, neoformaciones frecuentes de conjuntiva, córnea y sus alteraciones y la exploración de fondo de ojo es los temas que debemos estudiar. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda, algo? ¿Catherine? No, doctor. Entonces, Catherine y Carlos, por favor, hoy día mándenmelo su tarea que no me han mandado. Si tienen alguna duda de cuál era la tarea, pueden preguntarle a Lucero. Por favor, Lucero, me apoyas con eso. Y Marlene, por favor, corregilo tu carátula. Lo demás ya está bien. Y tengan más cuidado después en mandarme la tarea con la carátula adecuada. Posterior a eso, De una vez. nos estaríamos viendo entonces para completar todas las dudas o las actividades el día jueves de 4 a 6. Voy a ver si les envío por el grupo de WhatsApp o individual para ver si tenemos más privacidad de trabajarlo entre nosotros, las preguntas que tengan sobre este segundo parcial. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta?
No, Sí, doctor. Dime. Todas las dudas le podemos mandar a su personal, ¿lo ve? Del ¿Cómo hotel. dudas? Digamos, ahorita al hacer mis resúmenes, digamos, yo a veces tengo algunas dudas. Eso le puedo hacer a su personal o al grupo. Si son cosas muy particulares, me mandas a mi personal, no hay ningún problema. Y si son temas generales, lo mandas al grupo. ¿Ya? Ya, doctor, esté bien. Entonces, no se olviden, la única tarea complementaria que les estoy mandando para el día jueves es sobre las imágenes de Purkinje. Y aparte, háganme una tareita más sobre la clasificación que hemos visto de las enfermedades o los hallazgos retiniales y de la retina y del nervio. Pongan el numeral, por ejemplo, enfermedades vasculares, 2 puntos, y menciónenme 2 ejemplos de cada uno. Y con eso completaríamos la tarea para este módulo. No les quiero cargar porque igual nos vamos a ver el jueves y prefiero que vayan estudiando para este Doctor, examen, pero dime. ¿puedes repetir por favor la clasificación de? Lo que acabamos de ver, Carlos. Ah, ya, doctor, ya. Ahora te muestro, espera. Esto. Enfermedades vasculares, 2 puntos, sería hipertensión, retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética, retinopatía toxémica y retinopatía de la prematuridad, ¿no ve? Enfermedades vasculares. Obstrucciones vasculares, oclusión de la vena central de la retina, oclusión de la arteria central de la retina, oclusión de las ramas de la arteria o de la vena de la retina. Inflamatorias, enfermedad de EALS, desprendimiento de retina, enfermedades degenerativas, degeneración macular, degeneración macular asociada a la edad, enfermedades tumorales, retinoblastoma. ¿Has entendido? Sí, doctor, ahora sí. Lo que está Gracias, aquí, doctor. lo mismo que está aquí, pero en pequeño para que un poquito más tengan claridad y si pueden me pones el concepto, nada grande. Que eso seguro va a entrar en el examen, más que todo la clasificación y mencioné ejemplos, ¿no? Y lo mismo con lo del nervio. Nervio óptico, 2 puntos. Si puedes, me pones esto, se divide en estas porciones, pero de estas 4 porciones, la única que podemos ver como con el oftalmoscopio es la porción intraocular. De esa porción intraocular, lo que yo debo saber es el síndrome de papila de éstasis, que me va a incluir el papiledema, trombosis de la vena central de la retina y la neuropatía óptica isquémica. Y, por tanto, edema de papila, neuropatías o neuritis, neuropatías ópticas, solo mencionar nada más eso, y la atrofia óptica, Ya, doctor. que es lo que yo puedo ver con el oftalmoscopio. Esto de síndrome de afectación de las vías ópticas no puedo verlas porque tendría que hacer otros estudios de imagen, pero quizás ya sabiendo las atrofias del nervio óptico, el papiledema, nada más. Eso es para complementar la tareita, es algo sencillo, solo mencionarlo así en menos de una
Menos de una página les va a quedar. Entonces, estamos acabando la clase. Michelle, Estela, Cristina, Carlos, Lucero, Marlene, Jimena. El doctor Alejo estuvo al principio. Entonces ya, como les digo, están siendo un poquito más exigentes de acuerdo a los horarios, a las evaluaciones. Pero creo que hemos concluido hoy día. Entonces les dejo estas horas para que puedan repasar, estudien los conceptos, imprímanlo. Sé que es muy difícil, algunos quizás no tienen la impresora a disposición, pero les aconsejo que traten de imprimir o tengan a mano los conceptos básicos, las estructuras, lo que hemos ido hablando durante estos 5 temas. El examen va a ser sencillo mientras ustedes se organicen. Lo bueno de hacer un examen en su casa y con computadores que por pregunta van a tener como unos 2 minutos. Entonces, si tienes ordenado los temas, puedes revisar o apoyarte con tu bibliografía. Pero si lo tienes desordenado, ni siquiera la bibliografía te va a ayudar. Esa es una opción. La segunda opción es que tengan el conocimiento necesario y lo respondan ustedes solos, que siempre lo ideal, pero lo bueno de hacer estos exámenes de forma virtual es que tienen 2 minutos para revisar su bibliografía en cada pregunta, si no, el tiempo también no les va a alcanzar. Son 45 minutos para 30 preguntas, quiere decir que tendrían 1 minuto y medio, más o menos por pregunta, ¿verdad? Entonces nos vemos el día jueves. Esta tareita que les he mandado, trátenlo de hacer ahora mismo, en media hora eso me lo mandan y se olvidan de la tarea, pero yo necesito para justificar la tarea de complemento. Los que no me han mandado sus tareas, mándenmela. Siempre va a ser por menos puntos, pero yo tengo que tenerlo en bandeja para que ustedes no tengan problema al final. ¿Alguna pregunta, Cristina? Cristina, ¿alguna pregunta? No, ninguna, doctor. Estela, No, doctor. Lucero, No, doctor, está todo claro. Carlos, Está bien, doctor. Marlene, Está bien, doctor. Michelle, No, doctor, está bien, todo claro. Jimena, ¿alguna pregunta, Jimena? No, doctor. Bueno, hasta luego, nos vemos el jueves. Chao. Hasta luego, doctor.